Listo, entonces voy a, como a repetir un poco lo que estábamos señalando para que no se nos olvide. Entonces, hablábamos de que las funciones cognitivas como tal son gracias a la participación del cerebro, de la actividad cerebral. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos funciones cognitivas, esas funciones cognitivas, si las encontramos, gran parte de ellas en un bajo desempeño, digamos, hay debilidades en la atención, en la memoria, en el lenguaje, como un espectro, como un síndrome, por decirlo así, nos estaría indicando que hay una debilidad a nivel del sistema nervioso central. Uno de los aspectos para nosotros confirmar esa sospecha se le denomina signos neurológicos blandos. Los signos neurológicos blandos, para poder nosotros confirmarlos, necesitamos por lo menos tres signos neurológicos blandos que sean evidentes, que no tengamos como duda, como, yo creo que sí, yo creo que no, sino que realmente yo estoy seguro, estoy muy seguro de que lo vi, que lo estoy viendo, que el signo neurológico está presente. En esos signos neurológicos blandos, el más típico que tenemos es el del agarre del lápiz. Entonces, allí observamos una pinza madura cuando se utilizan 3 dedos y pinzas inmaduras cuando se utilizan más de esos 3 dedos. Entonces, fíjense con mucha atención porque a veces hay agarres que nosotros creemos que son 4 dedos, pero en realidad son 3 dedos. Entonces, fíjense muy bien pues sobre eso. Lo otro que también estábamos diciendo tiene que ver con la pregunta que hacía la compañera Natalia Zúñiga, y era relacionada con qué pasa con estos niños que normalmente lo vamos a ver mucho, mucho, mucho en los contextos escolares, en los contextos académicos. Es los niños que escriben con demasiada fuerza, ¿vale? Y puede que no quiebren la punta del lápiz, pero escriben con demasiada fuerza y muchas veces se quejan de cansancio reiterado. O sea, acaba de empezar la actividad, profe, estoy cansado, no quiero seguir copiando, o escriben muy lento, que se quedan atrasados. ¿Y qué es lo que está, digamos, de base? Tiene que ver con explorar el tono muscular, primera hipótesis, tiene que ver con una hipertonía, es decir, que están muy rígidos, o sea, sus músculos están muy, muy poco flexibles en esencia. Entonces, al respecto, eso conlleva que hay eh, que explorar un poco el grado de nutrición, ¿sí? Pero sobre todo, lo que sí se puede hacer es que esa rigidez del tono muscular con la flexibilidad se corrige. Es decir, con ejercicios de flexibilidad, con motricidad fina, se corrige. Entonces, actividades de motricidad fina pueden contribuir a mejorar, digamos, este ejercicio. Y el otro que estábamos diciendo es que si bien puedo tener hipertonía, también podríamos tener eh, prácticamente una no separación entre la muñeca, o sea, la mano, y el resto del cuerpo. Prácticamente se escribe con todo el cuerpo. Es como si yo me apoyara con mi hombro, mi brazo y mi mano, porque son uno. Entonces, no hay una separación y por eso también se genera esta dificultad para la escritura. En ese sentido, entonces, trabajar con motricidad fina puede ayudar, puede facilitar esta separación, este grado, digamos, de independencia y de autonomía para el niño. Eh, entonces, lo que estamos en este momento, pues, explorando, decíamos, voy a compartir pantalla para que volvamos entonces a mirar pues, la tarea de Moca. La tarea de Moca la tengo. Entonces, siempre estar atentos a que el proceso de evaluación, nosotros, el paciente nos entienda lo que estamos nosotros planteándole, porque eso es clave. No importa, no, que lo voy a hacer en hojas aparte. O sea, eso mirar la calidad de los materiales. Por ejemplo, yo en este momento no tengo dónde apoyar mi compu. Si me pusieran a rayar, sería difícil. Y ustedes podrían pensar que yo tengo problemas a nivel de motricidad, pero quizás es el lugar, el entorno en el que me encuentro que hace que tenga esa dificultad para poder
llevar a cabo la tarea adecuadamente. Entonces nosotros el ambiente lo contemplamos de esa perspectiva en el proceso de evaluación, saber dónde lo está realizando. Si el paciente, por ejemplo, recibe el proceso en la cama, está acostado porque es un paciente hospitalizado, pues nosotros tenemos que mínimamente conseguir o una tabla de soporte o estas mesitas que se ponen, porque de lo contrario, digamos que el proceso de evaluación va a estar alterado por la condición del ambiente. Eh, y obviamente, ya que estamos en pandemia un poco, pues hay pacientes que van a recibir su consulta, su proceso de evaluación en cama, pero no porque estén enfermos ni nada, sino que simplemente... Entonces, ahí, por ejemplo, sí es importante que para poder realizar esta tarea se tenga un lugar donde apoyar correctamente. Porque, entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes le van a pedir al paciente que copie, eh, pues de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, una alternativa que tiene esto, pues es que uno puede rayar, ¿cierto? Uno puede coger y poner un lápiz y rayar, pero es un poco difícil, o sea, por lo menos a mí me queda difícil si no tengo, o sea, el mouse, pues yo lo uso sobre el touchpad y eso hace que sea un poco difícil. Entonces es mejor que le digan a su paciente que lo, lo raye en una hoja aparte. No necesariamente tiene que ser una hoja gigante, grande, pero por lo menos para la sesión, advertirle, o sea, ustedes tienen una sesión en la que recogen datos, en esa sesión en la que recogen datos le dicen, necesitamos para la siguiente sesión que tengas una hoja completamente blanca, no puede ser cuadriculada, no importa el tamaño, ¿vale? No importa el tamaño, que miren el espacio tan reducido que hay para hacer este cubo aquí. Otra alternativa sería que ustedes le mandaran al paciente pues esto y que el paciente, pero esto me refiero solo a hasta la parte de identificación, hasta aquí, solo hasta aquí, solo lo que les dejo ver. Eso es lo único que le mandaríamos. ¿Para qué? Para que él eh, lo realice y lo realice estando con ustedes. Es decir, que necesariamente lo que necesitaríamos es, si lo citamos a la hora que lo llamamos, si es en la mañana, esto, idealmente poderlo eh, enviar con tiempo, por lo menos para que lo pueda imprimir si no tiene pues en casa donde imprimirlo. Entonces, mmm, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que el único así como medio problemático, por decirlo así, eh, pues es este cubo. Entonces uno podría, el día de la sesión, ¿listo? El día de la sesión, para no complicarnos la existencia, el mismo día de la sesión, y porque me inquieta un poco que si ustedes se lo envían con tiempo, pues él, digamos, diga, bueno, yo esto me equivoqué, borré, volví a hacerlo, y así. Entonces no pueden ver realmente si hay problemas o no. Entonces, el día de la sesión, ustedes le dicen a su paciente que pueden, en un Word que ustedes han preparado para la evaluación, ponen de manera separada, digamos, estos aspectos. Entonces, en una hojita de su Word, ponen esta partecita. ¿Cómo se hace eso? Se puede recortar pantalla, tomar foto de pantalla y ponerlo. Y le pedimos al paciente entonces que comparta su pantalla y que realice con el mouse, porque eso nos, o sea, si ustedes me están viendo que yo hago esto con mi mouse, significa que ustedes también podrían ver que su paciente hace este ejercicio con su mouse. Por lo tanto, esta tarea se podría hacer de esa manera, poniéndole a su paciente a compartir pantalla y que lo realice. Ahora, la pantalla nuevamente regresa a ustedes, el control deja de compartir pantalla, ustedes vuelven a controlar pantalla y le ponen a su paciente este cubo y le piden a su paciente que en una hoja copie este cubo, ¿bien? Que lo copie. No, es que no tengo, pues nada, ni lápiz, pero yo te dije que tenías que tener tu lápiz y que tenías que tener tu hoja. No, no la tengo.
Pues nos vamos al último recurso. El último recurso, ¿cuál sería? Pues que utilice su ratón para hacerlo. Y nos vamos es como a mirar cómo lo realiza, cómo lo ejecuta. Entonces, pueden grabar esta sesión para que luego la puedan volver a ver y mirar si lo que se está presentando, por ejemplo, a ver si los pongo con, con esto. Por ejemplo, si yo cojo y hago algo así, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, hago esto y luego, digamos que hago esto, esta disparidad entre uno y otro, ¿sí? Puede deberse a mi touchpad, ¿no? Aunque uno diría, no es muy claro, ¿cierto? Pero hay errores que sí son, pues que no son de touchpad, que si yo, por ejemplo, hago esto, eso digamos que es un error, no depende del touchpad. Que fíjense que, no, es que mira que no pegó la punta en el ángulo, eso puede ser un error de touchpad. Pero como lo que estamos evaluando, ahorita vamos a mirar los criterios de calificación, eh, es si es paralelo, o sea, si los cubitos se hicieron paralelos, si se hicieron respetando o sea, se parecen o no se parecen, ¿vale? Entonces, último recurso sería ese, que raye con, con su papel, con su lapicito. Si ustedes van a usar pues Zoom, con Zoom tienen 40 minutos gratuito, creo. Eh, y con eso entonces ustedes pueden decirle a su paciente cuando está la función de compartir pantalla, anotar, en anotar te va a aparecer un cuadrito de diálogo, le das donde dice dibujar, marcas la opción donde aparece una linecita ondulante y con esa te paras ahí y ya puedes dibujar. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros vamos a registrar. Ahora, para el dibujo del reloj y las 11:10, lo mismo. Si nos dijo que no tenía lápiz y papel acá, pues seguramente nos dirá que acá tampoco. Es lo mismo. Acá, en este espacio, dibújame un reloj que de las 11:10. ¿Listo? Y entonces el paciente va a dibujar. ¿Listo? Bueno, puedo explicarles un poco es como las generalidades. Ahorita miramos parte de la calificación. Voy a simplificar aquí. A ver que todos los borrarlos. Listo, entonces, luego viene la identificación. Identificar es que él nos diga qué palabra, mejor dicho, eh, se utiliza para cada uno de estos dibujos. Entonces, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este y cómo se llama este? Aunque, como es una tarea de identificación, uno podría decir, muéstrame el león, muéstrame el rinoceronte, muéstrame el camello, ¿no? Entonces, vamos a mirar la tarea de identificación. Las instrucciones las encontramos aquí mismo. Se le pide a la persona que nombre cada uno de los animales mostrados en el formato, de izquierda a derecha. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes le están compartiendo pantalla a él. Él estaría viendo el, el rinoceronte. Tienen que ser muy cuidadosos que no vayan a mostrar esta de aquí abajo. O sea, no puede ver esto, no puede ver rostro, no puede ver seda, no puede ver eso. Está aquí solamente. ¿Listo? Por eso les sugeriría, ¿no? Que cuando estén trabajando con él, pues se tomen una captura de pantalla a todo esto. Pueden incluso hasta quitarle de los puntos, solo dejar este espaciocito, este recuadro negro que estoy subrayando aquí, hasta aquí. Lo ponen en un Word y con ese trabajan. Para que no tengan líos, que se me fue, que me miró, que bueno. Entonces no, para estar más seguros. ¿Listo? Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Que de izquierda a derecha, como le estamos compartiendo, le está viendo nuestro Word preparado, él vería algo así. Entonces, de izquierda a derecha, que nos diga
¿Cómo se llama cada uno de los animales que están allí? ¿Sí? Entonces, listo, león, rinoceronte, camello, perfecto, ¿vale? Ahora, la tarea de memoria. Entonces, la tarea de memoria, eh, la tarea de memoria entonces va, nosotros le vamos a decir al paciente, ya y ya nosotros ya no compartimos más pantalla, ya todo de aquí para allá ya no se comparte más pantalla. Le decimos al paciente, bueno, escucha con atención, yo te voy a decir una lista de palabras y tú me las vas a repetir, ¿vale? Entonces, la primera, y vamos a ver siempre una por segundo, rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Ahora tú. Y entonces él nos dice, y nosotros apuntamos, tan, 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 tan. ¿Ok? Luego, vamos a volvérselas a decir y que las vuelva a hacer. Entonces, supongamos que en el primer intento se le olvidó iglesia o se le olvidó clavel. Se esperaría que en el segundo intento, pues si yo ya sé cuáles olvidé, pueda decirles, ¿no? Si tenemos problemas en la función, lo que va a suceder es que se va a concentrar en las que no, por lo tanto en el segundo ensayo van a aparecer las que no recuerda y las que había dicho previamente las puede haber olvidado, ¿vale? Pero entonces, segundo intento sería rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Ahora tú. Y apuntamos. Ahora la tarea de atención, lea la serie de números, un número por segundo, y el paciente debe repetirlo. Entonces, yo le voy a leer 2, 1, 8, 5, 4. Ahora tú. Mismo orden, ¿no? Tan, 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 tan. Por eso yo no he dado como una instrucción, porque típicamente se tiende a repetir en el mismo orden. Ahora aquí vamos a cambiar la instrucción. Le vamos a decir, yo te voy a decir una lista de números, tú me los vas a repetir en el orden inverso como te los dije. Es decir, me los vas a decir al revés, ¿vale? Si aún así ustedes notan que el paciente les hace cara como de que no les entiende, entonces ustedes le pueden decir, por ejemplo, si yo te digo 1, 2, tú me dirías, entonces la respuesta sería 2, 1. Ese sería orden inverso. ¿Listo? Entonces, el paciente debe repetir el orden inverso. 7, 4, 2. Y entonces en orden inverso sería 2, 4, 7. ¿Listo? Ahora, lea la serie de letras. El paciente debe dar un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra A. No se asignan puntos si hay más de 2 errores o igual a 2 errores. Entonces, cada que escuche la letra A, por favor, va a dar un aplauso o va a dar un golpecito, ¿vale? Entonces, prueben el golpecito antes porque de pronto ustedes no lo alcanzan a escuchar porque el micrófono no les funciona bien. Entonces ahí por eso les decía, o aplauden, que el aplauso de pronto es como más fácil. Entonces, digamos que yo empezaría F, B, A, C. Yo no me voy a detener. ¿Por qué no me voy a detener? Porque si me detengo le estaría diciendo, ah, o sea, aplaude, ¿no? O da un golpecito. Yo tengo que seguir de forma constante. Él lo único que tiene que hacer es estar atento cuando escuche la letra A, dar un golpe. Entonces, cuando escuches la letra A, vas a dar un golpe o vas a aplaudir. ¿Listo? Muéstrame. A. Entonces, o lo que hayan definido. Entonces, si el man dice o ella dice golpecito y ustedes no lo alcanzan a escuchar, le pueden decir, ¿golpeaste? Es que no te alcancé a escuchar. Porque no aplaudimos. Aplaude a ver si yo te puedo escuchar bien. ¿Listo? Que depende de eso la calificación. Entonces, F, B, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A, K, V, E, A, J, A, M, O, F, B. No dar nunca señales como que leí la A y lo miro, eh, aplaudió en una M, lo miro como de este, ¿qué le pasó? Sino que yo sigo constante y voy registrando, ¿listo? Entonces, si por ejemplo F, B, A y ahí aplaudió,
de la forma de registro, ¿cuál es la que les sugeriría a ustedes? Que tuvieran a la mano para marcar, para rayar, y que si aplaude, golpea en una letra diferente a la A, esa la marquen, ¿no? Que la marquen. ¿Listo? Si aplaude correctamente donde están las As, pues listo. O sea, significa que no hubo errores. No tuve que marcar nada, ¿vale? Solo Profe, cuando hay error. ¿Sí? profe, qué pena, yo le interrumpo, es que de pronto, Sí. qué pena, profe. Es que yo tengo una pregunta, es que a veces la clase acá un poco antes, entonces quería preguntarle de una vez. Nosotros entonces tenemos que aplicar estos tres instrumentos, ¿cierto? Para la evaluación, los que usted nos ha mostrado, el mini, este y el SQR, ¿cierto? El SQR es opcional, es opcional. La entrevista neuropsiquiátrica internacional es obligatoria porque te da, además de decirte si tienes enfermedad, qué trastorno tienes. Ok, Entonces, sí habría que aplicar, digamos, por lo menos hasta ahora hemos visto dos, la idea es que apliquemos los dos. El de la figura humana, que es algo que ustedes van a ir leyendo, revisando, porque ese digamos que nos vamos a demorar un poquito en él, sería como el último. ¿Qué esperaría yo que cuando pase Semana Santa tengamos? Que tengamos aplicado ya tuviéramos una historia clínica completa de nuestro paciente, que tuviéramos una mini aplicada, una entrevista neuropsiquiátrica aplicada, que tuviéramos la MOCA aplicada y que idealmente tuviéramos la figura humana aplicada. Puede que no calificada, porque la vamos a discutir, pero mínimamente que llegáramos hasta la MOCA aplicada. Y con la MOCA aplicada, ¿por qué no pensar entonces en la MOCA y la mini calificadas? Es decir, si nos vamos a concentrar en la figura humana, pues nos concentramos en el último periodo en la figura humana. Pero la idea es que muy seguramente Semana Santa su paciente les va a decir, oye, pero yo estoy en Semana Santa, ¿no? Como ustedes obviamente también. Entonces, por lo menos vamos a tener esta semana de aplicación, siguiente semana de aplicación, 2 sesiones. La siguiente es Semana Santa y la siguiente vuelve a ser aplicación. Entonces, si en esta sesión de esta semana aplicamos historia clínica, aplicamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional y en la última hacemos pues como para que no se presionen tanto, o sea, el que tiene paciente esta semana, o sea, les propongo eso, el que tiene paciente esta semana, aplica, recoge historia clínica esta semana y listo. La siguiente semana aplica MOCA y aplica entrevista neuropsiquiátrica internacional y se va para Semana Santa. Luego vendríamos a clase y tendríamos entonces una MOCA calificada y una entrevista neuropsiquiátrica calificada sobre la cual discutiríamos. Bien. Eh, y en esa semana aplicaríamos figura humana. Entonces, explicaríamos un poco figura humana en la semana posterior a Semana Santa para, para que esa semana ustedes estén aplicando figura humana y tengamos como el tiempo para la calificación. Eh, ¿Listo? Eso en esencia. listo. Entonces, en el formato de entrega, digamos, por decirlo así, como para que lo vayamos también manejando de una vez, eh, por aquí, informe formato. Profe, a la persona que la vayamos a entrevistar puede ser menor de edad. No, la idea es que sea mayor de edad, por lo que, digamos, la mayoría de instrumentos que tenemos son para mayores de edad. Esa es una de las razones principales. Y la otra razón es por lo que tenemos que contar con los papás, consentimiento paterno, consentimiento parental, pues. Entonces, por ese lado, por facilitarnos un poco
como la práctica, lo hemos optado a hacerlo de esa manera. Profe, ¿Sí? Listo, profe. profe, yo te quería preguntar, o sea, ¿hasta qué edad es bueno, o sea, el paciente, que tenga el paciente? No, ¿No puede usted, ser muy anciano o no importa? ¿cómo? ¿No puede ser muy anciano o no importa? Muy adulto mayor. Por eh, si yo la podría aplicar a mi suegra, que sí, tiene 81, ¿sí? sí, de hecho la moca se utiliza más que nada en población geriátrica, población de adulto mayor. Profe, y lo otro, o sea, ¿qué tanta cercanía puede tener para que el proceso, por decir, yo se lo podría aplicar a ella? Ella casi, pues, vive, no vive conmigo, pero sí muy cerca. ¿No importa? ¿O es o alguien más lejano? Pues lo que se busca, pues más como por las finalidades del objetivo de aprender, es que tengas a alguien que tú no te sientas como cómoda con esa persona, o sea, que no la conozcas, porque finalmente lo que se trata es como que tú construyas con ese otro que te desconoce, que se sienta cómodo y que tú también lo logres. Entonces, de poderlo hacer, lo puedes hacer, pues porque finalmente lo que necesitamos es como que tú practiques, pero te perderías de tu aprendizaje en ese aspecto particular, de construir comodidad, de construirte a vos misma con ella una Ah, comunidad. ok, profe. Sí, sí entiendo el proceso inicial. Bueno, Ujú. voy a mirar entonces. Dale. Mira, les estoy proyectando aquí los instrumentos, aquí aparecen resultados cuantitativos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Ustedes, por ejemplo, nombrar y justificar las herramientas. Entonces, por ejemplo, dirían, si utilizamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional, ¿con qué finalidad? Ah, con la finalidad de la exploración de la salud mental del paciente, ¿vale? Utilizamos la MOCA, la de Montreal. ¿Con qué finalidad? Valoración del estado cognitivo del paciente, del riesgo de deterioro cognitivo en el paciente. ¿Sí? Y aquí mismo vamos a colocar los resultados cuantitativos. ¿Eso qué significa? Que vamos a construir una tabla, una tablita para dar unos resultados cuantitativos. En MOCA es mucho más claro. ¿Por qué? Porque en el MOCA, como estábamos mirando ahorita, en MOCA digamos que nosotros tenemos una puntuación de 30 y tenemos, entonces ustedes podrían colocar, bueno, ¿cuánto obtuvo en la visoespacial ejecutiva? Si el puntaje era 5 puntos, ¿cuántos obtuvo? En identificación el máximo eran 3 puntos, ¿cuántos obtuvo? Entonces eso se puede presentar en una tablita, o sea, se puede decir, por ejemplo, a nivel visoespacial ejecutivo de 5 puntos, tantos, o sea, puedo presentar este datico, tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto, ¿sí? Y finalmente, total de ¿cuál fue el total que obtuvo? De 30 posibles, ¿cuánto obtuvo? Tanto. Ah, listo. Si tiene menos o menor o igual a 12 años de escolaridad, le tenemos que agregar un punto a la calificación. Se obtuvo 27 puntos totales y está con 8 años de escolaridad, entonces sacaría un punto más. O sea, 28 o 27, me acuerdo que dije. Entonces, con eso, vamos a plantearlo acá, ¿listo? Ahora, y podemos poner esta tablita de interpretación. Entonces, en el informe de resultados cuantitativos podemos tener en la MOCA, la tabla de interpretación es esta, los resultados obtenidos fueron estos. Dato cuantitativo, no estamos haciendo ninguna interpretación, o sea, eso es el producto bruto. Ahora, con la entrevista neuropsiquiátrica internacional, ¿qué vamos a colocar? Si bien no hay un puntaje, no hay un puntaje, nosotros podríamos aquí mencionar una pequeña tabla de cuáles fueron como las categorías diagnósticas que sí puntuaron, que sí se marcaron. O sea, hasta la P, creo que es P o Q, de módulos, ¿cuántos, cuántos obtuvimos en un sí? ¿Cuántos dieron que sí? Y así, ¿vale? Entonces, eso es la parte de resultados cuantitativos. Presentamos el dato bruto, lo que encontramos, y luego ya con eso nos vamos a ir al análisis clínico, ¿vale? Entonces, la figura compleja, perdón, la figura humana, el test de la figura humana,
Nosotros podríamos colocar aquí en los datos cuantitativos los signos gráficos que encontramos. O sea, ausencia de ojos, presente. ¿Qué más encontramos? O sea, presentamos como los hallazgos brutos sin ningún tipo de análisis, ¿vale? Ahora, en el análisis cualitativo es donde nos sentamos a la interpretación. Pero por ahora, creo que vamos a llegar a entregar esto, o sea, esta primera parte, resumen de la historia clínica, instrumentos aplicados, resultados cuantitativos al momento. Eso es lo que vamos a entregar después de Semana Santa, ¿vale? O sea, aquí vamos a hacer un corte como para medir, evaluar cómo están, si todos tienen y todos estamos en el mismo punto. ¿Listo? Esa sería como la primera como aproximación. Cualquier momento nos va a sacar. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Revisen el MOCA. Ah, Antonella, tú ya aplicaste. Oye, a buena hora. Profe, sí, es que tengo una duda acerca de eso porque no sé si hacer, como había dicho, bueno, creo que aquí ya necesito tu ayuda porque en donde le apliqué el riesgo de suicidio, él dijo que ha pensado en el suicidio y alguna vez ha intentado suicidarse. Entonces creo que ya es un riesgo de suicidio alto. Sí. Ujú. Sí, ahí digamos que cuando tú sumas la puntuación de riesgo de suicidio, te da para suicidio alto. Que compensar e intentar ya lo ubica ya. Entonces, la recomendación ahí es la ruta de atención que vamos a activar. Pero, o sea, ¿es tu única inquietud es esa en este momento? O sea, te lo digo es porque como en cualquier momento nos va a sacar.